Bienvenidos, gracias por estar conectados con el Ministerio Digital Verdad Adventista. Les invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, también en X y por supuesto en nuestro canal de YouTube Verdad Adventista. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido de los que compartimos contigo todos los días. En esta oportunidad vamos a aprender sobre el tema verdades en el relato de la creación. Quiero contarles que vamos a aprender mucho sobre muchas enseñanzas, pero un énfasis bien especial en tres. Por ejemplo, vamos a conocer sobre el primer estado del planeta. Y no solamente eso, sino también sobre la formación de los océanos en la forma que les conocemos actualmente. También vamos a conocer más sobre la nueva creación. ¿Tú quieres aprender estas enseñanzas? Pues entonces no te despegues, quédate con nosotros, dale compartir, dale like, comenta y les presento a continuación a nuestro hermano, nuestro disertador Will Morán. Que Dios te bendiga y feliz Santo Sábado. Desde hace muchos años se debate las ideas acerca de si Dios creó en realidad o simplemente es una leyenda o es un hecho real. Y claro, por otro lado, especialmente tomó mucha fuerza a partir del siglo XIX la teoría de la evolución. Aunque nuestra reflexión de hoy no va a abarcar, digamos, este enfrentamiento entre estas dos ideas, la intención ahora es encontrar algunas joyas de la belleza que nos presenta el relato bíblico de la creación, el cual nosotros los cristianos asumimos como real, indiscutible. Para continuar entonces con nuestra reflexión, como es usual, vamos a rogar que el Señor nos conceda su gracia y la sabiduría para poder atesorar estas verdades preciosas que Él nos ha revelado para nuestra bendición. Oramos. Bendito Dios, damos gracias porque sin tu palabra no conoceríamos nosotros las cosas tal como ocurrieron. Por eso te alabamos, te bendecimos y rogamos que el Espíritu Santo nos conceda la sabiduría para poder entenderlas y la gracia para que nuestras vidas puedan acomodarse a esa sabiduría. De esa manera ser una bendición para nuestro prójimo y también para darte el honor que tú mereces. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Entonces comenzamos con nuestra reflexión de hoy en Génesis, en el capítulo 1 y en el verso 1. Dice así la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a mí me gusta decir que si este verso no es cierto, no tiene sentido absolutamente ningún otro verso en la Biblia. Es decir, si esto no es verdad, el resto de la Biblia tampoco lo es. Pero es verdad. Y por lo tanto, este es el fundamento en el cual se edifica todo lo demás. El hecho de que Dios creó. Dios creó. Y hay una cosa muy interesante cuando examinamos detenidamente el texto de Génesis 1.1, y es el hecho de que el verbo utilizado acá y que fue traducido al español como crear es el verbo bara. Y bara lo que significa es crear de la nada, es decir, algo que nadie aparte de Dios puede hacer. Es decir, la creación de la que se nos habla acá es lo que los más estudiados llaman creación ex nihilo, es decir, crear a partir de la nada. Eso es una cosa que es imposible para cualquier criatura. Todos nosotros, si queremos hacer algo, tenemos que partir de materiales previamente existentes, que por supuesto al final Dios hizo la materia fundamental, ¿no?
pero Dios no usó nada, simple y sencillamente el verbo nos dice que la creación fue hecha simplemente porque Dios habló a partir de la nada. Por eso el verbo bara es muy importante. Además, en el verso 1 dice, en el principio creó Dios. ¿Y cuál es la palabra que ha sido traducida por Dios? La palabra traducida por Dios es Elohim. Y Elohim es un sustantivo común masculino y que es plural. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice desde el muy principio de la Biblia, desde el primer verso de la Biblia, que Dios no es una persona individual, sino que es una pluralidad. Esto es reforzado precisamente luego en el verso 26 de este mismo capítulo, porque cuando el hombre va a ser creado, entonces leemos en el verso 26, y dijo Dios, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen. Entonces, desde el muy inicio nos dice que Dios, Elohim, es colectivo. Entonces, ¿y cuál es esa colectividad? Bueno, quizás está de más decirlo, pero lo voy a decir. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esto lo encontramos en el muy principio de la Biblia. Por eso en hebreo dice, Bereshit bara Elohim. En principio creó Dios. A partir de la nada, los cielos y la tierra. Bendito Dios. Ahora, Elohim, que ya dije que es un sustantivo común, masculino, plural, tiene ese significado de que de muy poderoso, y lo cual es concordante con el hecho de que solamente Él pueda tener el poder, ¿para qué? Para crear de la nada. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de los cristianos, de nosotros. Este es nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Luego, en los versos 2 y 3, ¿qué tenemos? En los versos 2 y 3 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces notemos nosotros lo siguiente. El primer estado del planeta era un estado de tinieblas y de desorden. Es como cuando alguien va a hacer una construcción, que primero están los ladrillos, la arena, el cemento, la grava y todo lo que va a ocupar están tirados por ahí. Después tiene que venir alguien a qué, tiene que venir alguien a ponerlo según el plano, ¿no? A hacer las mezclas respectivas y entonces edificar, poner en orden los materiales. Esto es lo que nos relatan los versos 2 y 3, pero es importante que entendamos que según el relato bíblico que encontramos en el Génesis, las tinieblas fueron primero y luego las tinieblas desaparecen cuando la luz es creada, ¿no? Por mandato divino. Y me hace pensar este relato que en la vida del cristiano es igual. Una persona que no ha tenido su encuentro con Dios,
su estado es como era el estado de la tierra en el inicio. ¿Cómo? Desordenada. Su vida es desordenada, es vacía y está en tinieblas. Es decir, en ignorancia. Pero cuando tiene su encuentro con Dios, entonces Dios le provee la luz. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el Evangelio de Juan capítulo 1 y en el verso 4 y 5, nosotros leemos lo siguiente. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, claro, mi vida sin Cristo es desordenada, es vacía y está en tinieblas. Pero, así como Dios trajo la luz y puso el orden en la tierra originalmente, así también lo hace en la vida de cada persona que aprovecha la maravilla del Evangelio y le da la oportunidad a Dios para que, así como hizo la primera creación, haga esta creación también de un nuevo hombre. Y por eso es que la Biblia le llama a la persona que verdaderamente se ha encontrado con Cristo, le llama como, le llama nueva criatura, es decir, nueva creación. Porque el desorden y la vacuidad y las tinieblas desaparecen cuando Cristo aparece en la vida, cuando se le da lugar. Entonces, en el orden divino, las tinieblas son primero y luego es la luz. Y es interesante porque en la secuencia de los días de la creación también queda establecido ese orden, el orden en que la parte oscura es antes y que luego es la parte que tiene la luminosidad. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Entonces, claro, en realidad la palabra hebrea que ha sido traducida como tarde, lo que significa específicamente es crepúsculo. El crepúsculo es precisamente cuando el sol se está ocultando. Ese es el crepúsculo. Y entonces, claro, la primera parte del día es del crepúsculo hasta que amanece. Esa es la primera parte. Eso es lo que la Biblia le llamó, pues, lo tradujeron así como tarde. Pero luego dice, y la mañana, ¿se refiere a qué? Se refiere a toda la parte del día que tiene luz. Y es muy interesante porque todos los días precisamente establece ese orden, ¿no? Y fue la tarde y la mañana. Y por eso cuando Dios ordena el reposo, allá en Levítico 23, 32, claro, los reposos ceremoniales que acompañarían a las fiestas, ¿verdad? Y también a la observancia del séptimo día, dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, es decir, de crepúsculo a crepúsculo. En otras palabras, lo que decimos ahora es de puesta de sol a puesta de sol. Pero esto viene ¿desde dónde? Viene desde aquí, desde el Génesis, en el muy fundamento de la Torá, de la palabra de Dios dada a los hombres, ¿no? Entonces, que es maravilloso. Ahora sigamos adelante. Ocurre entonces que la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces ahora Dios la ordena. Y no solo la ordena, sino que también la llena. La llena
de todos los seres vivientes, de diferentes clases. Y una cosa que no debemos pasar por alto es la siguiente: Dios es un Dios de orden. Y por eso es que Él fue muy claro al decir allá en la primera carta de los Corintios: hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ¿qué es lo que significa la falta de decencia y la falta de orden? Lo que significa es la ausencia de Dios. Porque cuando Dios aparece, Él ordena todo. Así estaba la tierra. Estaba desordenada y vacía, en tinieblas. La acción divina lo que hace es ordenar las cosas. Ordena y llena. Ilumina. Bendito Dios. Ahora, versos 6 y 7. Dice, este es Génesis. Estamos en Génesis 1. Génesis 1, 6 y 7. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Parece interesante porque a menudo pasamos por estos versos y no les ponemos mucha atención. Pero es muy importante cuando nosotros recordamos lo siguiente. Sucede que cuando llegamos al capítulo 7 del Génesis, en el cual encontramos el relato de la gran catástrofe que, digamos que le puso como un alto a la civilización degenerada, a la civilización corrupta que se había llegado a desarrollar en relativamente poco tiempo. Entonces, y Dios en su bondad y en su misericordia les da la oportunidad de un nuevo comienzo, y entonces, claro, envía que es el diluvio. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Note el capítulo 7, estoy en el capítulo 7 y el verso 11. Dice el capítulo 7 y el verso 11, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque las fuentes del grande abismo que se rompieron son eso que allá en Génesis 1 le llama las aguas que quedaron abajo de la expansión. Y luego cuando acá en el verso 11 del capítulo 7 dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, es el agua que estaba arriba de la expansión. Es interesante. La Biblia es tan hermosa, tan coherente. Entonces, en la creación, todo el agua que ahora tenemos en los océanos no estaba en los océanos. ¿A dónde estaba? Estaba en las fuentes del abismo, abajo de la expansión, y estaba arriba de la expansión. Había en la atmósfera una capa de agua, ¿no? Que aquí la Biblia le llama, ¿cómo? Aquí la Biblia le llama las cataratas, dice, de los cielos. Eso es lo que estaba arriba. Y es muy interesante porque cuando reflexionamos nosotros en que la promesa de Dios de que va a hacer los cielos nuevos y la tierra nueva,
y nosotros estudiamos los capítulos finales del libro de Apocalipsis, allá dice, y el mar no existía más. ¿Por qué? Porque en el original, en el estado original del planeta, no teníamos los océanos como los tenemos ahora. Los océanos como los tenemos ahora es donde es resultado de que las aguas que estaban en las fuentes del abismo y las que estaban en las cataratas de los cielos, las que estaban abajo de la expansión y arriba de la expansión, se cayeron, salieron, brotaron, se juntaron y entonces generaron la gran catástrofe. Y eso luego tenían que recogerse en algún lugar, y es así como se formaron los océanos que tenemos hoy. Por eso en Apocalipsis dice, y el mar no existía más. ¿Por qué? Porque la tierra volverá a ser como era originalmente. Y claro, no existía los océanos como tenemos ahora. Y cuesta hacerse la idea, ¿no?, de eso, porque estamos tan acostumbrados a ver todo esto que nos parece raro. Sin embargo, así será. No se lo pierda. No se lo pierda. Haga su pacto con el Señor. Recíbelo. Para que usted tenga la oportunidad de testificar precisamente ese acontecimiento. Así es de que quería llamar la atención a eso, ¿no? Es como la Biblia es coherente totalmente. Entonces aquí habló de estas aguas, y en el diluvio, pues sí, estas aguas ahora que salen del lugar donde Dios las había puesto, como resultado de ¿qué? Como resultado del trastorno que había en el planeta por causa de la maldad. Recordemos que cuando se dice cuál era el estado de las generaciones antes del diluvio, dice que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal, y que la tierra estaba llena de violencia. Entonces, es importante que nosotros recordemos que el Señor Jesucristo dijo que fue como en los días de Noé, así sería también la venida del Hijo del Hombre. Estamos en un estado bastante similar al que existía antes del diluvio. Pero sigamos con nuestra lectura. Veamos ahora los versos 9 al 13 del capítulo 1 de Génesis. Todo esto es Génesis 1, ¿no? Es el relato de la creación. Y dice en el verso 9, dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. En el día tercero, Dios crea el mundo vegetal. Todas las plantas, todas, fueron creadas el día tercero. Y claro, en su bondad, en su misericordia, Dios puso ahí toda esta belleza de flores y de follajes de diferentes colores para nuestro deleite psicológico, diría yo. Pero también para satisfacer nuestras necesidades materiales y físicas de alimentos, frutas y semillas, que cuando Dios las hizo deben haber sido muy deliciosas. La tierra no estaba agotada, no estaba erosionada, no había perdido toda su vigor, toda su fortaleza, ¿no? Entonces, igual, yo no quiero perderme, saborear las frutas en la tierra nueva. Le garantizo que serán incomparables a las frutas que comemos hoy. Y no solo en cuanto al sabor, pero también en valor nutritivo. Dicen los estudiosos de estas cosas
que ciertamente el contenido nutricional de las frutas de hace un siglo no es igual que el de la misma clase de frutas ahora, que se ha erosionado de una manera terrible, ¿verdad? Y que entonces ahora por eso se vuelve más necesario los suplementos nutricionales, porque el contenido nutricional, también por la manera en que son producidas, se ha perdido. Así que de nuevo yo le hago la invitación: decídase a probar la fruta original. Jesucristo es el camino. Ahora, esto es el tercer día. Y claro, hasta donde vamos en el proceso del ciclo de la semana de creación, note que hasta aquí sol no hay. No hay. El sol sería creado por Dios, igual que la luna y las estrellas que circundan nuestro sistema, serían creados hasta el cuarto día. Pero las plantas en el tercero. Ahora, ¿y esto qué importancia tiene? Mire, aparentemente puede alguien pensar que eso no tiene mayor importancia, pero tiene una gran importancia. ¿Cuál? Mire, la importancia que tiene es la siguiente. Este hecho de que las plantas hayan sido creadas antes que el sol nos dice varias cosas. Pero la que quisiera yo remarcar es esta. Sucede de que hay algunas ideas circulando, siempre hay un montón de ideas circulando, tratando de conciliar lo que es irreconciliable. ¿Y a qué me refiero? Hay algunas personas que dicen: sí, Dios creó todo, pero no fueron días en realidad, sino que fueron largos periodos de tiempo. Y hay algunos dicen que en realidad eran miles de años, y otros se atreven a decir que eran periodos de millones de años, etc. Mire, eso es irreconciliable. El relato bíblico no puede reconciliarse con esas ideas. ¿Y por qué? No puede reconciliarse con esas ideas simple y sencillamente. ¿Por qué? Primero, el relato bíblico dice que cada día de la creación tenía tarde y mañana. Ahora dígame usted, y si fueran 1000 años, ¿cuál es la tarde y cuál es la mañana? Eso no tiene tarde y mañana. 1. Y 2, las plantas no podrían haber vivido 1000 años ni millones de años sin sol. Eso no se puede. Pero sí puede aguantar que mediodía, un día sin sol. Pruébalo. Y usted se va a dar cuenta. No, usted puede tener una plantita tapada un día y el siguiente día va y la destapa y la saca a la luz y ahí está la plantita. No se le va a morir. Déjela 100 días a ver qué le pasa. Claramente se va a morir. Por eso muchos de los agricultores, algunas veces eso lo hacemos nosotros también, es que ponemos plástico de color negro, ¿verdad? Para que la oscuridad que mate las malezas. Entonces, el hecho de que las plantas hayan sido creadas antes que el sol nos dice categóricamente que los periodos de tiempo a los que se refieren los días de la creación no pueden ser más que días literales de 24 horas. No pueden ser miles de años, no pueden ser millones de años, no pueden ser eso. ¿Por qué? Las plantas no pueden vivir todo ese tiempo sin luz solar. La luz es necesaria para la fotosíntesis, y la fotosíntesis es la que genera alimento para la planta. Entonces es importante, ¿no?, hacer como esta reflexión, que precisamente es como un respaldo a la autenticidad del relato bíblico, que los días de la creación fueron precisamente que días literales de 24 horas. Un Dios poderoso que puede crear de la nada, Bara Elohim, no necesita largos periodos de tiempo. De hecho, el Salmo 33 nos dice que Él dijo y fue hecho, que Él mandó y existió. Ese es nuestro Dios. Entonces, y yo decía que tratar de meter esos periodos de tiempo es querer
reconciliarlo. ¿Y qué es irreconciliable? No, no se puede. O Dios creó todo o no lo creó. Pero no podemos nosotros hacer una mezcla de ideologías que son opuestas desde su origen. Así es de que el tercer día de la creación y el cuarto en su secuencia nos dicen: no es posible que los días de la creación hayan sido largos periodos de tiempo. Fueron precisamente días de 24 horas. Y es muy interesante porque el hebreo utilizado para día acá está precedido ¿por qué? Está acompañado de un número. El hebreo es yom. Y siempre que yom, que significa día, va acompañado de un número, significa un día de 24 horas, un día literal. Así de que ya nos ha dicho Génesis 1 que Dios es único, que es tres personas, que separa la luz de las tinieblas. Y a propósito de la separación de la luz de las tinieblas, olvidaba mencionar lo siguiente. Fíjense que dice que separa la luz de las tinieblas. Y cuando habla precisamente de las aguas, dice que separa las aguas de las aguas. Y luego separa que las aguas de lo seco. Entonces, note, separa. Igual, cuando la luz llega a nuestras vidas desordenadas y vacías, la luz de Cristo, también Él nos separa del mundo. Nos separa. Y precisamente por eso es que en 2 Corintios, en 2 Corintios, encontramos nosotros que el Señor fue el Espíritu Santo inspirando a Pablo, dice en el verso 2 Corintios, el capítulo 6 y el verso 15, dice que ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? La luz con las tinieblas. Esto es claro. Cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen, las separa, no las mezcla. Y eso es lo que hace. Los santos, ¿qué? Son aquellos que han salido, que se han separado del mundo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita hay como una idea así romántica de unir a todo el mundo, pero no, mire, todo el mundo solo puede estar unido verdaderamente si todos creemos en la verdad revelada por el Señor. Pero si alguien no la cree, no puede estar unido con el que la cree. Porque uno es tinieblas y el otro es luz. Y el Señor separa la luz de las tinieblas. Y por eso dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? No hay. Sión y Babilonia son dos polos opuestos. La Sión simbólica, por supuesto, ¿no? Y la Babilonia simbólica. ¿Qué es lo que representan? ¿Son qué? Son ideologías. Son, bueno, si quiere llamarle usted doctrinas, está bien, es correcto, ¿no? Pero eso no, Dios va separando. Y por eso ¿cómo se llama? Nosotros no debemos creer que la palabra separado del mundo, separado sea una mala palabra, ¿no? Al contrario, la palabra unidos, esa puede ser una mala palabra. Dependiendo con quién. Porque si nos vamos a unir siendo luz con las tinieblas, eso es totalmente contrario a la Escritura. Entonces, bueno, volvamos. Volvamos a donde íbamos. Y entonces llegamos ahora ¿a dónde? Bueno, estábamos en el verso
en los versos 9 al 13, hablando de la creación de los vegetales. Y llegamos ahora al capítulo 1 siempre de Génesis, al verso 26. En el verso 26, ¿qué tenemos? En el verso 26 lo que tenemos es precisamente el primer relato que habla de la creación del hombre, de la raza humana. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios. Recuerde, aquí es Elohim. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es interesante. Primero, este verso es eco, ¿verdad? Y es un refuerzo del significado de Elohim, que es plural. Y por eso dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y entonces, y el verso también nos dice otra cosa muy importante, que debido a que el hombre habría de recibir la imagen de Dios, también se le iba a dar la capacidad de señorear sobre la creación de Dios. Y tenemos aquí un concepto importante. ¿Cuál? El de mayordomía. La Biblia nos dice claramente que los seres humanos no somos dueños del planeta, que el dueño es Dios. Él es Dios. Está escrito. De Jehová es la tierra y la plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros seres humanos somos ¿qué? Somos simplemente mayordomos. Recibimos lo que recibimos, ¿para qué? Para administrarlo bien, para satisfacer nuestras necesidades, para ayudar al prójimo y para darle honor al dueño, que es el Señor. Y entonces acá nos dice que Dios hizo a los seres humanos a su semejanza. Pero ¿esto qué quiere decir? Pues sucede que los que se atreven y los que batallan para tratar de deslegitimar este relato maravilloso, también quieren hacernos creer la tremenda falsedad de que nosotros somos simples animales igual que todos los demás. Simple. Sin embargo, la Biblia, que es la verdad, no nos dice eso. A ningún otro animal Dios le dio su semejanza. A ninguno. Y vea usted cómo es. Y como no le dio su semejanza, como no le dio las capacidades de razonamiento, como no lo dotó de una conciencia, por eso es que el animal no experimenta culpa. ¿No? Usted puede mirar en su casa, ¿no? Hay muchas casas que tienen gatos, en donde el gato va, mata el pajarito, lo trae, él no le importa, no se esconde, nada. No, ¿por qué? Lo mata, se come lo que se va a comer, deja los restos ahí y él sigue su vida normal. No anda con ese complejo de culpa que así experimentamos nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conciencia, el animal no la tiene. No somos iguales. Además de eso, fíjese usted que en Romanos, en el capítulo 14, en Romanos del capítulo 14, tenemos nosotros algo que nunca debemos olvidar. ¿Cuál? Es que debido a que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza, se nos ha dotado de razón, de conciencia, de libre albedrío, de capacidad de escoger.
Debido a eso, nosotros somos responsables delante de Dios y tenemos que darle cuentas a Él. Dice en Romanos, el capítulo 14 y el verso 12, dice así: de manera dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Nosotros los seres humanos, porque a nosotros se nos ha dado un grado de responsabilidad que a los animales no se les dio, porque se nos dotó de conciencia, de libre albedrío, de inteligencia, y no actuamos únicamente por instinto como el animal. El animal es como una maquinita programada. Por eso los salmones, sin saber por qué y sin tener una explicación lógica, simple y sencillamente remontan los ríos y los arroyos y van de nuevo a aparearse y desovar allá donde nacieron. ¿Por qué migran las aves? Simple, están programadas para hacerlo. El ser humano no es así. El ser humano fue dotado de voluntad, fue dotado de conciencia, fue dotado de libre albedrío y de tantas otras cualidades que son de origen divino. Y por esa razón es que a su gato, no importa cuántas pajaritos y lagartijas mate, él no tiene que experimentar ningún juicio, pero nosotros sí. Por eso dice Romanos 14:12, cada uno dará a Dios cuenta de sí, porque no somos iguales. Dios nos dio ese privilegio de recibir su imagen. Y la palabra original hebrea para imagen es Salem, y semejanza es Demut. Y Salem significa brillo. Significa brillo, y claro, esta del brillo puede tener varias interpretaciones, ¿no? Y esto es lo que esto explica lo que dice Pablo allá en Romanos. Dice que por cuanto todos pecaron fueron destituidos, dice, de la gloria de Dios, es decir, del brillo que tenían originalmente, de Selem. Pero bendito el Señor, porque Él nos ha dado el Evangelio, que es poder de Dios para que en nosotros sea restaurado eso que se perdió. Porque Dios es tan bueno que quiere que todas las cosas vuelvan a ser como eran antes de que la corrupción entrara en el mundo y en la raza. Y por eso es que existe el Evangelio eterno. Por eso es que Jesucristo vino a morir, para que usted tenga esa oportunidad, para que yo la tenga, para que todo el mundo la tenga. Entonces, claro, hagamos al hombre, dijo, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, con capacidad de amar. Un amor inteligente, ¿no? Un amor racional. Los animales no tienen eso. Así que, lo siento, amigos materialistas, no somos animales. No somos animales. Somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Bendito el Señor. Pero sigamos leyendo. Y entonces luego tenemos ahí, en el capítulo 1, el verso 29. Dice Génesis, el capítulo 1 y el verso 29. Dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Ahora note. En el verso 29 establece la dieta original para la raza humana. ¿Y cuál era? Frutas y semillas. Ahora, esto tiene varias cosas que podemos comentar. Uno, mire, los avances de la ciencia en nutrición y la salud dicen que una dieta vegetariana bien equilibrada
es la dieta más saludable que existe. 1. 2. Ocurre de que en el plan de Dios, en el plan divino, en el plan original, ahí no había lugar para la muerte. La muerte entra como resultado, como consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la rebelión. Es por eso que entra la muerte. Pero en el plan original de Dios, la muerte no tenía lugar. Y para comer carne hay que matar. Nadie se come un animal vivo. Menos los seres humanos, no. Entonces, claro, por eso es que, y a mí me fascina, ¿no? Cuando leo a dónde allá en Isaías, de que en la Tierra Nueva hasta los animales eran vegetarianos. Pero es que así eran cuando Dios los creó. Si volvemos nosotros aquí al Génesis, al capítulo 1 y al verso 30, mire usted lo que dice. Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así originalmente. Los tigres, los perros, los lobos, los leones y todo cualquier otro animal que a usted le pueda ocurrir que ahora es carnívoro, no comían carne. Aquí dice que el alimento que Dios había establecido para ellos era que toda planta verde. Y precisamente por eso es que en la Tierra Nueva, cuando sea restaurada, para dar herencia a los redimidos después de periodos de 1000 años en el cielo, eso es lo que la Biblia dice, usted puede leerlo en Apocalipsis 20. Después de eso, entonces en Isaías, en el capítulo 11, esos versos maravillosos, ¿no? Isaías capítulo 11 y el verso 7 dice que el león comerá paja como el buey. Y ya llegando al final del libro de Isaías, en el capítulo 65 y en el verso 25, de nuevo lo vuelve a decir. Dice, el lobo y el cordero pasarán juntos, y el león comerá paja como el buey. Pero, ¿qué pasa si ahora usted pone juntos a los lobos y a los corderos? Los lobos se comen los corderos. Pero, en la Tierra Nueva, como la muerte habrá desaparecido, eso es lo que dice allá Apocalipsis, esos maravillosos capítulos 21 y 22, dice que ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas estas cosas viejas pasaron, dice. Entonces, claro, en la Tierra Nueva todo volverá a ser como era en el origen. Los animales serán vegetarianos. Y usted también, porque no habrá muerte. No habrá muerte. La muerte no está en el plan original de Dios. Entonces, tenemos todas estas cosas en Génesis, en el capítulo 1. Son fundamentos. Pero claro, Génesis sigue, ¿no? Pero por el momento vamos a quedar ahí. Recuerden, Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del cristianismo, es poderosísimo. Trajo todas las maravillas que existen ahora a la existencia de la nada. Todo hecho bueno en gran manera. Y es maravilloso porque las plantas que fueron creadas en el tercer día, ninguna de ellas tenía espinas. Ninguna de ellas era venenosa. Y cuando entendemos esto, este es el regalo de Dios para el hombre. Esto es el regalo de Dios para la humanidad. Esto es el regalo de Dios para usted. Y precisamente para que este regalo no se quede,
ahí frustrado, despreciado, es que Dios estableció el Evangelio eterno para que nosotros, pobres seres indignos, pecadores, miserables, caídos, tengamos oportunidad de ser redimidos, de ser restaurados y tener el privilegio de poder experimentar ese estado de las cosas que se nos cuenta en Génesis el capítulo 1. La invitación está hecha. El Señor Jesucristo llegó al extremo de morir en la cruz para que usted pueda tener esa oportunidad. De tal manera que al final, si usted no va a mirar al lobo y el cordero juntos, tranquilos, sin que uno haga daño al otro, sino a mirar al león comiendo zacate como las vacas, sino va a probar la dulzura de los frutos que va a producir la tierra nueva, la única razón por la que usted no va a pasar eso es porque usted no lo haya decidido. La única razón por la que usted no va a tener vida eterna es porque usted no quiso. Es la única razón. Porque al final de cuentas Dios es tan maravilloso, tan cortés, es tan caballero, podríamos decir, que Él respeta nuestra decisión. Entonces, claro, la expectativa divina y la nuestra es que usted haga la decisión correcta. Es que usted se entregue al Señor Jesucristo, que le dé una oportunidad y no se va a arrepentir. Y que Dios nos permita juntarnos alrededor de un árbol de esos, ¿no? Y recordar cómo era la fruta aquí en la tierra comparado con esa. Que Dios le dé esa oportunidad a usted, que usted le dé esa oportunidad a Dios. Y es mi deseo que nos encontremos ahí. Que Dios le bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, ve, alabado sea tu nombre. Ciertamente maravillosas, grandes son tus obras. Y muchas gracias por la oportunidad que nos has dado para que nosotros hagamos los arreglos para poder contemplar las cosas como tú las hiciste en el origen. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.